Algunos lo conocen muy bien. Él es economista de la Universidad del Valle, es doctor en Economía de la Universidad de California en San Diego, cuenta con una destacada trayectoria en análisis económico y mercados financieros con experiencia en el Banco de la República, donde participó en la elaboración de recomendaciones técnicas para la Junta Directiva. Posteriormente se vinculó a Citibank, donde llegó a desempeñarse como director y economista jefe para la región andina. Desde 2019 es director ejecutivo en BTG Pactual para la región andina. En el ámbito académico ha sido profesor de importantes universidades colombianas y durante más de 2 décadas profesor asociado de Economía en la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido profesor visitante en diferentes universidades y es autor de publicaciones académicas y una fuente de consulta frecuente para medios nacionales e internacionales especializados en economía y finanzas. Démosle un aplauso. Bravo, buenas tardes, buenas tardes. Estaba rico el almuerzo, puedo decirlo. Bienvenido. Le damos también la bienvenida al doctor Juan David Ballén Ramírez. Él es director de Análisis y Estrategia Aval Casa de Bolsa. Es director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval. En cuanto actualmente lidera el equipo responsable de la investigación económica y el análisis de los mercados financieros. Tiene una maestría en INALDE, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y con énfasis en economía y finanzas. Él complementa su actividad profesional con también docencia universitaria en finanzas y economía. Démosle un aplauso. También contamos con Daniel Velandia, que está en camino. No va a venir. Ah, ok. ¿No? ¿Sí viene? David, no viene. Sí, viene. Él confirmó. Es que así. ¡Ay, llegó! ¡Llegó! Recibamos con un aplauso a Daniel Velandia. Sí viene, ¿no? Desgraciado. Hablando de usted. Ya iban a hablar. Ya iba a empezar. Daniel es economista y jefe, director de Credit Corp Capital, es economista y tiene maestría en economía de la Universidad del Rosario, cuenta con una certificación en CFA y más de 20 años de experiencia en investigación económica y mercados financieros. Ha desarrollado también su trayectoria en academia, en sector financiero, se ha desempeñado como profesor e investigador y así también como cargos en análisis económico y dirección en investigación. Desde 2010 hace parte de Credit Corp Capital, donde lidera el equipo regional de investigación económica y ha sido reconocido entre los principales líderes empresariales y económicos de la región. Desde 2017 su equipo de investigación se ha mantenido en posiciones destacadas dentro de los rankings institucionales para la región andina y Chile. Además es conferencista internacional, columnista de medios especializados y una de las voces más reconocidas en el análisis de la economía latinoamericana. No le voy a prestar el micrófono para que salude. Y ya llegó aquí, el juego llegó, sí. O sea, todos estos que tenía, si no llegaba de último, pues no. Y le damos una bienvenida al doctor César Pavón Camacho. César es director ejecutivo en Corfi Colombiana, es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en economía y políticas públicas de la misma universidad, tiene una maestría también en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, fue director de análisis macroeconómico y sectorial de FEDesarrollo, también fue asesor económico de la Vicepresidencia de la República en representación de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. César Pavón, además de eso, ha escrito varios artículos académicos en temas asociados con política monetaria, fiscal y cambiaria, sistema financiero, infraestructura, entre otros. Démosle una calurosa bienvenida al doctor César Pavón. Y nos acompaña como moderador del panel Juan Eduardo Nates, él es gerente del Fondo Mutuo de Inversión FONAL
del Grupo Nutresa y todas las empresas afiliadas. Y Juan Eduardo tiene, un momento por favor. Sí, bueno. Ya, mucho tiempo. ¿Te puedes presentar? No, mentira, muchas gracias. De verdad que amo hacer esto, amo el tema económico y obviamente pues seguimos a estos duros. Esto debería llamarse el panel de los duros, en verdad. Nosotros... No vaya a decir pesos pesados que me siento mal. No. Por eso de algo que nos sirva a todos. De verdad que reunir a estos cuatro en un solo evento es algo bacano. Entonces, por eso... La pregunta es por qué. Discutamos eso. Porque es raro, usted tiene toda la razón. Es el único evento en Colombia donde se encuentra de verdad estos cuatro acá. Y es muy de buenas usted, fuera de chiste. Exacto. Por eso va a proponer un cambio ahí como en la dinámica. Nosotros hemos mandado unas preguntas como para decir que cada van a uno cambiar. dijera y toda la cosa. Con el terremoto ya... ¿Qué vas a hacer? Vos habías preparado todo el año. La idea es que todos nos cuenten un poquito sobre cada pregunta en realidad, más que una de cada uno. El reto va a ser manejar el tiempo, entonces pues obviamente paciencia, pero vamos a ver si con ayuda lo logramos. Vamos a hablar de política económica, de gobierno, vamos a hablar de mercados y vamos a hablar de qué viene en estos primeros 100 días. ¿Y a qué hora tienen que ir para el aeropuerto? Eso. Porque, pucha, debemos empezar como a las 8 de la mañana. Exacto. Entonces, sin más preámbulo, 4 preguntas puntuales. Solo 4. Hágale pues. Solo 4 y son 4 en cada uno. Entonces, pues, ¿cuánto el crecimiento se va a sacrificar tratando de restablecer el orden fiscal? ¿Cuáles deben ser las prioridades económicas, sobre todo ahora con la emergencia? ¿Cómo le va a pegar esto a la inflación y a las variables? Obviamente, ¿cuál va a ser esa relación entre la política monetaria y fiscal? Obviamente ahí están todas demasiado relacionadas. Es una sola en realidad. El que quiera. Él tenía ganas de hablar. Arranca allá para acá. Yo aquí estoy es para criticar todo. Entonces arranca allá para acá. Eso, corrija. Bueno, no, buenas tardes. La verdad que estaba muy rico el almuerzo, Ustedes no almorzaron. Yo me comí el almuerzo de ustedes. Y el postre estaba bueno, eso que me dijiste estaba bueno. En fin, efectivamente, en el momento de preparación de este panel, se mandaron unas preguntas, no había pasado lo del terremoto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y es que eso cambia tanto? Obvio, eso cambia mucho. Pero tal vez el primer punto, y yo como para alborotarles la boca aquí a estos jóvenes, voy a hacer eso, voy a jugar al polémica. Dame la polémica, me fuera fútbol. Hablemos de eso. Yo soy Hernán Peláez, año 60. Entonces, lo cierto es que había un plan muy claro desde el momento en que había una candidatura del ahora presidente Abelardo de la Espriella en términos de lo que quería hacer. Y él quería recortar el gasto, quería empezar, y siempre me pareció lo correcto que dijera, bueno, pues, aunque hay que pedir más plata, arranquemos recortando gasto para mostrar que podemos hacer un esfuerzo por ese lado. Y eso fue muy bienvenido, y los primeros comentarios del ministro Miguel Gómez, tremendamente bienvenidos, y eso el mercado afuera, eso, mejor dicho, felices, y los fue a visitar allá los multilaterales en Estados Unidos, y felices todo el mundo, porque de verdad, uy, qué fresquito es que lo que teníamos antes, Dios mío, qué cosa tan horrible. En verdad, o sea, uno volver a ver un ministro que parece ministro, y yo, ay, que es fresquito. Y haciendo las cosas bien y diciendo las cosas que eran. Pasa esta catástrofe. Miguel me alcanzó a comentar, llegó a las 6:30 de la mañana a trabajar y a las 7:30, a la hora de estar sentado en su escritorio, ¡tin!, tenga su primer terremoto. O sea, imaginen que usted llega a su puesto y a la hora ya está. Además, no cualquier cosa, tremenda vaina. Entonces, lo cierto es que lo que uno pensaría, y la razón por la que quiero picarlos a ellos, porque es que uno lo que pensaría es que, pues hombre, lo normal en una situación de estas, cuando se han hecho cálculos que van
Todos preliminares, pues arrancaron en 20, van en 30, como que el que diga más. Entonces ahora Belandia va a decir 40, pues para que lo quiera más. El que más diga, ¿no? Pero esto es una cosa que en verdad va creciendo exponencial. El daño solo se va sabiendo en la medida que lo van mirando, las propiedades que toque acabar, en fin. Lo único que sabemos es que ahí hay una historia de muchas catástrofes que se han manejado en Colombia, desde Armero en el 85 hasta acá, y hay unos cálculos que se pueden mover desde números tan chiquitos como el 0,6 del PIB hasta más del 2% del PIB. Eso es plata, 2% del PIB es mucha plata, ¿no? Estamos hablando básicamente de casi 40 billones de pesos, a pesos de hoy. Entonces, la pregunta es, usted venía con un plan de austeridad, usted venía con un plan de recortar, pero le acaba de pasar tremendo accidente y toca sacar una plata. La plata entera del manejo del terremoto no la va a tener que poner el gobierno, pero igual cualquier endeudamiento que sí saque, por ejemplo, es deterioro de la calidad crediticia, porque eso es que hay que pagarlos. El Banco Mundial a mí no me presta 450 millones de dólares para que no se los devuelva, no, yo le tengo que devolver eso. Y peor, porque entró esa plata, si ya entró, como es el chisme, a este tipo de cambio. Cuando la vaya a repagar, de pronto está a 3.500, o sea, nomás por eso le va a ir más caro que un test. Entre la depreciación y el 5% que le cobrarán, eso le va a salir carísimo. Pero es momento de emergencia, entonces en ese momento uno ¿qué hace? Uno va y pues a lo que me presten es una emergencia. Y eso está bien. Pero a mí lo que me parece, y que me parecería interesante que lo discutiéramos, es lo que le hemos por lo menos escuchado al ministro, es como si nada estuviera pasado. Aquí no ha habido terremoto, no. Entonces nos dicen el presupuesto general de la nación, que sí venía por 575 billones de pesos hecho por el gobierno anterior, lo va a volver a mandar por los mismos 545 de este año. O sea, 30 billones de pesos menos. Y uno dice, ay, fue pucha, pero a ver, momentico, a ver, yo quiero entender. Usted me está diciendo que va a mandar el presupuesto por 30 menos, pero hay que gastárselo del terremoto. ¿De dónde va a salir eso? O sea, ¿de dónde va a ser todo ese recorte? Y se las voy a poner peor. Así digan que esté mal hecho y lo hayan devuelto. El presupuesto que se fue de 575 tenía las siguientes características, 2 puntos. Una, el gasto de funcionamiento crecía 0.5%. 2, el gasto de inversión social tenía un crecimiento de 0.5%. Y el gasto de lo que llamaríamos servicio a la deuda tenía el módico incremento de 27%. Pagando intereses y amortizaciones, se nos subió esa vaina 27%, una cosa de locos, 118 billones de pesos. Ese número, estoy seguro que ese número no va a cambiar en el nuevo presupuesto, porque es que eso es intereses y amortizaciones, eso es lo que le llega a uno del extracto de la tarjeta de crédito, eso no puede estar mal calculado. Entonces, ¿de dónde van a recortar? Esa es la pregunta. Que en el libro de la verdad dijo que es que habían contratado, me pareció absurdo, 900,000 personas de contratación. Los empleados de todo el gobierno son 1.200.000. Todo, con ejército, con policía, con regiones, con todos son 1.200.000. Y contrataron 900,000 personas. Dios mío, o sea, eso es una literal, ahí sí, nómina paralela. Pero dijeron, eso vale nomás 5 billones de pesos, o sea. Entonces dice uno, bueno, sáquelos a todos y son 5 billones. Yo quería recortar 30 y necesito otros 30 para lo del petróleo, del terremoto. Entonces dice uno, hijo de pucha, eso es como ir allá al PriceMart, llenar esos carros grandes de PriceMart y decirle a uno, empécamelo en una bolsa y que no pese, porque eso está imposible. O sea, algo va a tener, los gringos tienen un dicho que dice, something's gotta give. Algo tiene que soltarse por algún lado, porque las cuentas a mí personalmente no me están cuadrando. Y para cerrar y terminar esto y conversarlo bien por este lado, el terremoto tiene unas consecuencias macroeconómicas que son muy complejas. El terremoto lo primero que va a hacer es ampliar lo que llamamos los economistas la brecha de producto, que es la diferencia entre lo que estamos produciendo hoy y lo que estaríamos en capacidad de producir. Resulta que el terremoto nos destruyó la capacidad de producir en un pedacito, ¿cierto? Que se destruyó capital, se destruyeron compañías, se destruyeron cosas. Entonces eso te afecta al producto potencial, ese potencial se cae, la brecha se hace más amplia. Eso significa que hay más presiones inflacionarias.
Y eso significaría que el Banco de la República a las presiones inflacionarias debería hacer un desalmado, ¿sí o no? Y subir las tasas. Pues todo el mundo dice, no, ¿qué va a hacer el banco eso? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer el que ahora va a ser el malo de la película? Pero le tocaría. Y viene el niño, que eso comienzos del año entrante, súmele. Y solo para cerrar, yo tenía para el año entrante desde hace rato 1.6 de crecimiento para la economía el año entrante. Yo decía, usted no puede tener unos recortes fiscales en Colombia y seguir diciendo que va a crecer buenísimo. No, el crecimiento de junio, que fue un crecimiento bueno para Colombia, está justificado porque el gasto público, la parte de administración pública creció 10%. Obviamente estaban tratando de comprar una elección. Eso pasa en todas partes del mundo, pero es que esta vez sí fue descarado. 10%, le metieron toda la plata del mundo y pasó así la bala. Nos pasó, pero rozando esos 150.000 votos. Eso fue, pero ¿no? Casi. Esa vaina, eso dio en el palo. Entonces, la verdad es que mi problema, y les voy a resumir mi problema macroeconómico para que me entiendan. Yo necesitaba que el año entrante la economía creciera 1.6 para que las presiones inflacionarias cayeran, para que el Banco de la República pudiera bajar las tasas, hacerle la vida a ustedes difícil, porque ahorita no, pues van a ir al Banco de Occidente, ahora que venía caminando para acá, 11.55 un CDT, desgraciados, y ustedes dicen, no, mi allocation, que van y sacan un bendito CDT del Banco de Occidente. Entonces, sí, o sea, para hacerle la vida difícil es que a ustedes se les caigan las tasas de interés, porque ahí se lo empiezan a joder. Bueno, ¿en qué vas a invertir creativo para que me des más plata en vez de un bendito CDT? Pero entonces, para mí, 27 era el año del sacrificio. Yo sacrificaba 27 para tener 28, 29 y 30 lindos, porque ya me bajaba la inflación, el Banco de la República bajaba las tasas y aceleraba la inversión y nada, todo lindo. Pero ahora, en el esfuerzo de reconstrucción, el sesgo del PIB es al alza. Entonces, los números de estos jóvenes van a ser de verdad, van a ser. Yo sabía, yo siempre supe que iba a temblar, van a decir ellos ahora. Entonces, bajo esa lógica, como ellos sabían que iba a temblar, entonces yo era el todo estúpido que no sabía que iba a temblar. Entonces yo digo, ¿saben qué es lo que estamos arriesgando? Un país que podía en 28, 29 y 30 crecer más de 3, a un país que ahora podría ser bien mediocre y no crecer más de 2,5 los siguientes 4 años. Dejo ahí para que armar pelea, para que me... ¿Quieren? A ver. Bueno. Yo llegué primero. Bueno, yo agregaría lo siguiente, y es, digamos que una de las preocupaciones que tendríamos ahí dentro de nuestra entidad era que pues si el gobierno no gastaba, pues lo que decía bien Munir, se iba a crecer mucho menos el año entrante. Y ya comenzábamos a discutir también lo que era 4 años más adelante, lo que van a ser las próximas elecciones. Y es que prácticamente con crecimientos bajos, pues eso es como darle la posibilidad a la izquierda de que vuelva al poder dentro de otros 4 años. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que necesita ahorita precisamente la economía es mayor crecimiento, y de quien dependíamos completamente era del sector privado, ¿sí? Que ustedes saben muy bien, pues viene con bajos crecimientos en la inversión. Y algo que nos ha gustado, que ha generado precisamente el terremoto, es que ha habido como una unión, una cohesión por parte del sector privado. A mí me gustó mucho la foto que publicaban recientemente de Abelardo, donde estaban pues todos los cacaos del sector construcción. Creo que él no estaba ahí, pero todos estaban ahí pues dando el mensaje de precisamente que pues van a contribuir y ayudar a que salgamos adelante. Y desde mi punto de vista, antes eso termina siendo más positivo que negativo. O sea, sé que trae unas consecuencias, como bien dice Munir, por el lado de inflación y por el lado de tasas de interés, pero en cierta medida el haber crecido menos también traía desafíos, porque pues el recaudo de impuestos se iba a ver afectado y el 2027 no iba a ser tan bonito. Entonces, por cualquiera de las dos partes que ustedes lo vieran, como que no lucía tan positivo, pero desde nuestro punto de vista lo que sucedió, le vemos más cosas buenas que malas, precisamente por el hecho de que se va a terminar creciendo más, y eso en cierta medida, en alguna u otra forma, pueda contribuir precisamente a que pues el recaudo tributario no se tenga algún aliento durante los próximos años. Y bueno, ¿y cómo se va a financiar todo? Pues Munir, yo creo que lo dijo muy bien, es deuda, es full deuda, y existen diferentes mecanismos que puede utilizar el gobierno precisamente para financiarse.
Y desde nuestro punto de vista, pues pueden haber dos formas, una ya ha sido pública y se ha discutido mucho, y es que obliguen a las entidades financieras de manera forzosa a invertir en títulos de deuda pública, que si lo llegan a hacer, pues son títulos que tienen unas condiciones pues no tan competitivas como las que sí pueden encontrar en el resto de inversiones, a tasas más bajas, precisamente para que al gobierno no le salga tan costoso. Y recuerdo muy bien lo que sucedió en pandemia, y fue cuando se tocó el encaje bancario, para que precisamente todos esos recursos se pudieran suministrar para dar liquidez al crédito al sistema financiero. Entonces, en ese sentido, pues yo estoy viendo como unas alternativas que si el gobierno llega a utilizarlas, puede que no le terminen saliendo tan costosas como si lo hiciera directamente con una emisión de deuda en el mercado. Si lo llega a hacer, es complejo, porque emitir deuda y en dólares, por ejemplo, a este nivel de dólar, no es como lo más recomendable, porque si no se nos sube, se nos va a encarecer mucho hacia futuro, que se ha hablado de que es una posibilidad de que se emita esa deuda en dólares a largo plazo, porque aquí el mercado está ya lleno de TES, pero pues trae también sus desafíos con el dólar, un dólar aún mucho más bajo del nivel actual. Y sobre todo pues el riesgo de refinanciación que hace a futuro para poder pagar esa deuda. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el panorama, sobre todo por el lado fiscal, sí sigue siendo como algo oscuro, pero desde nuestro punto de vista, todo lo que es el crecimiento, pues ahí vemos cosas positivas. Y sobre las tasas de interés y la inflación, pues esto sin duda alguna va a terminar generando algún choque en la inflación. Nosotros para el año entrante teníamos una inflación, por ejemplo, cerrando el 6 sin terremoto, ¿sí? Entonces ya pues todo lo que pueda llegar a generar esta reactividad en la economía va a influir sin duda alguna que la inflación termine siendo un poco más alta, y la dificultad que va a tener por detrás el Banco Central para reducir tasas, que yo creo que lo puede hacer, pero es que el valor terminal de la tasa de interés, ya esos que hasta 9%, yo creo que cada vez es más complejo, si no va a ser un ciclo terminal que va a terminar posiblemente con tasas de interés alrededor del 10%. Entonces, con lo que quiero cerrar es como que de todo lo que sucedido nosotros estamos viendo cosas positivas, y es como una unión del sector privado que necesitamos que se reactivara y que lo haga muy rápido, y que yo creo que el terremoto lo va a provocar para que efectivamente viéramos poder crecer esta economía, porque por el lado del gasto público pues y el apretón de cinturón que está haciendo el gobierno, pues sí, uno no tenía ninguna esperanzas. Entonces eso lo vemos bien, pero pues sabemos que trae costos por otro lado, que en este caso pues es más hacia el lado fiscal. Si se endeudan a tasa barata, como lo mencionaba yo ahorita, pues puede terminar siendo no tan costoso, pero por el lado de inflación y de tasas de interés, pues sí, seguramente van a ser unos niveles altos que nos van a acompañar durante un par de años, diría yo más. O sea, no solo el 2027, sino hasta el mismo 2028. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias de verdad por la invitación y por juntarnos, porque es más fácil juntarnos así que duramos de cuántos años tratando de tomarnos algo y no hemos podido, pero veo que todo el guaro se lo dieron a Munir, porque está especialmente eufórico hoy. Fue el dulce. Fue el postre. Oigan, bueno, vamos a ver cómo organizo todas estas ideas que tengo en la cabeza. Lo primero de decirles es: yo creo que antes de las elecciones era muy predecible que el gobierno que viniera le iba a tocar durísimo. O sea, cuando le preguntaban, venga, ¿cómo no importaba quién fuera? Eso iba a ser durísimo. Por el estado en que literalmente dejaron los sectores más relevantes de la economía. Obviamente el terremoto cambia la agenda y las prioridades. Pero también creo que yo le digo a la gente, a mí me tienen la famita de optimista, y de hecho cuando hablo recientemente uno suena muy moderado, de hecho como Munir, en el sentido de, pucha, va a ser duro, pero créanme que mejor estamos en esto que el contrafactual. O sea, si hubiera ganado Iván Cepeda, no. O sea, de verdad, yo no sé qué sería este país, se los digo abiertamente. 2 de los 4 no estaríamos ya. Probablemente no estaríamos acá, sí, probablemente. No lo voy a decir. Sí, pero probablemente sí. Estaríamos repartiendo hojas de vida y de verdad que no es molestando. Nosotros somos, de hecho, sí, 2 de los que estamos acá, somos entidades extranjeras cuyo régimen anterior odiaba, ¿sí? Entonces, en realidad,
Era muy complejo pensar en eso y me imagino la cantidad de rescatistas venezolanos y cubanos. O sea, eso era de verdad que eso no tenía mucho futuro. De verdad, créanme que esto no es de ahora, solo que uno ya lo dice con cierto nivel de descanso y de alivio, porque pasa también en una situación con un equipo de gobierno, con gente que sí sabe, ¿sí? Es que de verdad, solo mirar los perfiles de las personas, estaríamos con Juliana Guerrero liderando, no sé, todo el Ministerio de Vivienda, o sea, no lo sé. Entonces, de verdad que más allá de lo que hablemos o lo que yo diga que voy a decir del tema económico que va a ser duro, el contrafactual hubiera sido una cosa de verdad casi que impensada. Justificando el optimismo. Y en ese, sí, justificando, no, que puede que suene un poquito menos optimista, pero es que el contrafactual era una cosa que de verdad hasta imposible de modelar. Coincido en que creo que lo del terremoto puede ser una oportunidad. Ayer decía en una reunión que por primera vez algo nos une, que no sea la Selección Colombia, y que realmente estamos viendo algo que yo nunca en mi vida había visto, como esa solidaridad. Entonces el país está en modo solidaridad. Eché para atrás, pues miré, yo creo que todos miramos qué pasó en el terremoto del eje cafetero, qué pasó en el terremoto de Chile del 2010, más o menos eso, cómo se come, qué pasa. Usualmente uno tiene un golpe en actividad económica, lo mencionaba Munir, de corto plazo, de pronto no es tan grande por la región en que sucedió, lo que representa en la industria y demás, pero normalmente lo que yo vi es que el efecto reconstrucción en los siguientes trimestres más que compensa. Entre otras cosas, el PIB es un tema de flujo. Entonces aquí se destruyó stock. Ahora empieza la reconstrucción y eso es PIB, puro PIB. Entonces al final sí podemos tener, yo no sabía que iba a temblar, pero tenemos colegas que sí tienden a decir las cosas. No está acá obviamente ese tipo de persona por si acaso. No está el ausente, el que... pero nosotros, yo pensaba en una cosita el próximo año. Nosotros tenemos 2.5 de crecimiento este año, yo creo que todos estamos por ahí. El próximo año tengo 2.2, lo hemos tenido ahí. Yo tenía una lógica que voy a tratar de una vez de decir, más allá del terremoto, obviamente el terremoto de pronto ayuda en esto, en la recuperación, pero uno, el petróleo. Es que ahorita es muy difícil entender exactamente el petróleo, qué rol juega en el PIB, porque el petróleo ha venido perdiendo una participación enorme. Pero cuando uno hacía los modelos antes de Petro, literalmente, antes del 22-21, a uno le decía que una subida como el petróleo que hemos visto en promedio este año le metía 1,5 puntos más de crecimiento en los siguientes 12 meses. Ahorita siento que ninguno lo está metiendo, porque como que no sabemos exactamente si la historia se puede repetir, cada vez se invierte menos, dejaron que no hubiera nuevos contratos de exploración, pero es que hay un nuevo gobierno. Entonces uno dice, venga, de pronto este precio del petróleo nos puede incentivar a eso y darle un respiro a la economía en el 2027, al menos un poquito. Por el otro lado, la inversión. Nosotros esperamos una desaceleración porque, ya lo dijo Munir, o sea, aquí hay unos desequilibrios muy grandes cuando uno no puede crecer a punta de consumo público y de hecho el consumo privado viene como un volador. Yo siempre hago el ejercicio, a mí me gusta mirar las placas de los carros, busquen siempre las P y Q. Esos carros son los que están vendidos del último año para acá. Esto está inundado porque crecen al 50% las ventas y las de motos también. Y llevan así creciendo en promedio como 30% desde el año pasado. Los Teslas, no, es que ahora Tesla cada esquina. No, entonces realmente todo eso es insostenible porque muchas de esas cosas venían alentadas por la contratación pública, el gasto público, un pedacito de remesas, ingresos cafeteros y todo eso se va simplemente revirtiendo poco a poco. De hecho hay un dato, el de remesas. Las remesas del año pasado subieron como 10% en dólares, este año están subiendo como el 6%, pero quítele la caída del dólar, entonces a la gente le está cayendo en 15% en pesos. Entonces ya empieza a haber un efecto en las familias. Digamos, es puro ciclo económico lo que está pasando ahí. Lo que uno espera es que poco a poco la inversión se vaya recuperando. Y en eso yo soy optimista y he vendido, digamos, la historia de Colombia del 27 en adelante alrededor de un gobierno que apostábamos, lo que pasa es que la apuesta era dura, pero yo decía eso va a ser 51-49, pero apostábamos que ganaba la derecha y bueno, ganó. Y que eso permitía que la inversión empezara poco a recuperarse. Yo digo, siempre doy un dato que a mí me parece muy diciente de la situación. Miren, una vez, obviamente este país está completamente polarizado, dividido, es 50-50.
Y obviamente en estas charlas una vez una persona salió pues a defender a Petro y lo que fuera y me dijo sus datos son mentirosos. Y yo dije, a ver, no, pero no le he dicho cuál dato, porque hay unos que sí, no mentiras. Vamos a ver. No, era el dato de inversión a PIB. Y resulta que el único país de Latinoamérica donde se desplomó esa relación en casi 5 puntos porcentuales de pandemia para acá fue Colombia. El único. Entonces uno dice, ¿cuál fue la diferencia de Chile y Brasil desde pandemia? Ninguna, el gobierno que estaba. Esa fue la única diferencia. Enfrentamos el mismo shock de pandemia, la misma caída de precio de commodities, todo lo igualito. Nos pasó el tema. Entonces, ¿qué pasó? Altas tasas de interés por el tema fiscal y segundo, unos riesgos regulatorios increíbles. Que ahí uno esperaba, fuera Belardo, fuera Paloma, fuera incluso más para allá, Fajardo, uno esperaba que hubiera otra vez un discurso de certidumbre jurídica. Entonces, para nosotros es bastante evidente que sectores como el de construcción, quitando reconstrucción, ahora sí ni hablar, construcción, infraestructura, energía, petróleo y minería, van a empezar a recuperarse. Además que venimos de bases muy bajitas. O sea, como estamos tan deprimidos hace tanto tiempo, eso no es tan difícil, digo yo, empezar a echar para arriba. Lo que pasa es que el 27 va a ser duro, no va a ser tan fácil ese año, pero a partir del 28 yo tiendo a ser más optimista con un crecimiento que ojalá nos roce el 3%, ojalá algo más, pero digamos que esa es como la idea que tengo en la cabeza. Y con respecto, a lo de política monetaria, yo creo que el banco se está ahorrando unas balitas para el fenómeno del niño. O sea, yo todavía tengo la expectativa que puedan subir 50 básicos más, porque de pronto sale un dato bien feo de inflación en una de estas, septiembre, octubre o noviembre, y entonces tocan anclar expectativas con una subida más. Entonces tenemos 12.50. Para el otro año tengo 10%, pero la verdad, eso es como, para mí depende mucho del fenómeno del niño. Porque realmente si el fenómeno del niño es muy, muy severo, más extremo de lo que ya estamos asumiendo, eso tiene efecto en expectativas y potencialmente de pronto no la pueden bajar tanto. Eso digamos que yo creo que vamos a estar de acuerdo en eso y se vuelven a ser unas apuestas más que unas proyecciones puntualmente, pero ojalá. Va a depender mucho de lo fiscal que el banco tenga la posibilidad de bajar tasas. Entonces ahí termino con ese punto. Estoy de acuerdo que el presupuesto no sé de dónde van a echar mano. Yo creo que están con toda la intención del mundo de recortar el gasto, pero a mí no me cuadra y yo hago una cuñita. Yo he escrito como 2 columnas de la misma cosa diciendo, aquí se necesita un acuerdo nacional. Eso quiere decir, tenemos que poner plata. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere hacer, bien sea por la propuesta campaña, el programa, pero toca. Es que no hay de dónde echar mano de recortar el gasto público y defender seguridad, salud, energía y reconstrucción a punta de recorte de gasto. Eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces, ojalá todo este modo de solidaridad en que estamos derive en que de verdad el gobierno pueda, por las buenitas, todos podamos contribuir en lo que podamos. Voy a decir una cosa súper mega políticamente incorrecta y ojalá me lleven la contraria porque no he encontrado el primero. Bueno, lo primero que quiero decir que no es políticamente incorrecto es, obviamente es mucho mejor para el país y para todos, reformas consensuadas que a las patadas como lo intentaron 4 años, que no terminó en nada. Pues terminó en más gasto y más de sangre fiscal, no terminó en nada más. Y todo estrellado contra la Corte Constitucional. Si todos nos ponemos de acuerdo, algo sacamos y crecemos más y demás. Lo políticamente incorrecto es que uno a veces cree, o no quiere más bien, poner más. Y yo creo que los que estamos acá y los que trabajamos, los asalariados, estamos pagando mucho. Sobre todo es que ya cuando uno pasa de 200 millones mensual, ya pues si unas tasas mensual, pues quincenal, no es mensual. Eso ahí ya pagan unas tarifas importantes, pero el punto es lo políticamente incorrecto. Gustavo Petro solo pudo pasar una emergencia económica, que fue la ahorita febrero-marzo por las inundaciones de la costa norte. Esa estuvo bien justificada. Ahí pagamos las empresas un impuesto al patrimonio. Yo después empecé a preguntarles después, ¿les dolió? Pues sí dolió, pero ahí estaban. ¿Sí? O sea, sí hay espacio. Lo que pasa es que obviamente nadie va a querer no decir, sí, por favor, grábame a mí. Pero yo creo que hay un espacio y en última yo creo que el gobierno nacional, tarde o temprano, va a tener que aumentar impuestos.
Y vamos a tener que poner todos, porque aquí no era reconstrucción del país por el terremoto, sino la reconstrucción de salud, la reconstrucción del sistema energético, la reconstrucción de la seguridad y la reconstrucción del terremoto. Bueno, de acuerdo con todo lo anterior. Sí. Bueno, de verdad, Jimena y Azomutos, muchas gracias. Creo que esta es ya la tercera vez que participo en este foro. Llegué un poco tarde porque estamos en estos caos, pero dije, no me puedo perder este panel que, como bien han dicho los anteriores, es un lujo y honestamente me alegra ver que hayan contratado a Munir en su fase, no sabemos si borracha o con azúcar, pero creo que pero muy meritorio. Además debo decir que así como Munir dijo que nosotros íbamos a sacar pecho de algo, yo me sorprendí que pasó el terremoto y una hora después a mí ya me dijeron, oiga, Munir, ya hay un dato de cuánto pesa el terremoto, el PIB. Y yo, o sea, Munir eso sí es un sabio, pero, o sea, él sí predice el futuro. O sea, no, yo estaba con mi familia todavía viendo cómo iba a bajar las escaleras y Munir ya sabía cuánto iba a costar el terremoto. Entonces, debo decir que afortunadamente contamos con esas mentes que se anticipan a todos los hechos, incluyendo el terremoto. Esto me puso bueno. Hay que cobrar facturas. Y yo creo que o sea, es difícil de verdad complementar lo que bien han dicho. Tal vez yo me centraría en 3 temas que creo que adicionan un poco los mensajes que, como bien ustedes se dan cuenta, creo que están muy alineados. Primer tema que no discutieron mucho mis colegas, el contexto externo. O sea, yo sé que acá y siempre nos ha pasado y yo siempre las discusiones que tengo acá, pues, y más con el gobierno anterior, uno todos los días con el Twitter, que afortunadamente ya va a dejar de ser activo, entre comillas, pero uno le sacaba las caras y uno peleaba y uno discutía y oiga, no, es que Petro dijo esto y oiga, el terremoto y sí, pero es que usted vaya afuera. Y creo que es un poco, naturalmente, yo es como la disculpa que estoy sacando hoy en día por la pregunta que nos hacen, obviamente, para dónde va el tipo del cambio, pero es, miren dónde está el mundo. O sea, el mundo de verdad está en un momento, eso se volvió fauna y se volvió paisaje, pero el mundo entero está en un momento de incertidumbre. Podría anticipar, yo odio el adanismo, pero nunca antes visto. De hecho, esta semana es que perdemos, o sea, naturalmente por todo lo que pasó en la tragedia, uno pierde de vista eso, pero en Estados Unidos están llegando a su punto máximo los tesoros a largo plazo, que se está demostrando incertidumbre, porque además el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha dado unas señales que no puede comprender el mensaje o que están muy críticos ante ello. El Tesoro decidió primero intentar intervenir en Japón, no le funcionó o no le salió muy bien, ahora está en Estados Unidos haciendo cosas que no hacía hace mucho tiempo, y esto creo que Cuellar se llama. la operación Cuellar versión gringa. De hecho, yo estaba viendo, es como una recompra o sea, ustedes no sé si entienden lo de la operación Cuellar, pero tuvimos un director de crédito público en los últimos 2 años supremamente creativo, que hizo operaciones que creo que hoy en día estamos todavía entendiendo. La Contraloría también lo está solicitando. Ese mismo ejercicio está haciendo Estados Unidos. Y estamos en un mundo, y pues por aquellos que nos preguntan, no es la primera excusa, sacaré otras más, pero sin duda alguna, pues yo sé que nos podemos ver muy mal y somos pesimistas, y los locales, y cuando uno habla con los de afuera es como uno va, saca el pañuelo, no solamente por el terremoto, sino la situación fiscal, por todo, uno dice, no, esto es gravísimo, y ellos, mire, o sea, dentro del mundo entero, su historia suena, pues, amigable. No es lo más, no es como que me dé lo más, todavía no me genera miedo, el mundo entero está en guerra, Estados Unidos, el Medio Oriente, Europa, Asia, o sea, estamos en un momento y a esto se suma como una burbuja, o no sabemos una burbuja, pero unos niveles de crecimiento en la bolsa de Estados Unidos, producto de la inteligencia artificial, pues que hoy en día nadie tiene la certeza si eso realmente pasa o no. Y de hecho se está generando mucha incertidumbre. Y creo que esto lo pongo en contexto porque sin duda alguna, pues por supuesto que hay que enfocarnos en Colombia, pero el contexto externo y en estas circunstancias sí que hay que tenerlo presente, y por supuesto que hay que pensar en qué va a pasar en los países en la reconstrucción, pero no perdamos de vista que estamos en un mundo, de hecho el Fondo Monetario lo llamó la sombra de la guerra nos persigue. Y yo creo que es como un poco el resumen de lo que estamos, y no solamente guerra económica, sino guerra bélica, sino también guerra arancelaria, guerras de diferentes índoles que naturalmente inciden en materia económica. Entonces, primero, creo que eso vale como de contexto, porque creo que no es la única disculpa, pero algo del dólar y por qué los vientos, incluso si uno habla con los extranjeros, son mucho más optimistas que uno, pueden
pueden pensar que Colombia, a pesar de todo lo que nos está pasando, de todos los males, puede haber una perspectiva local no tan negativa. No suele ser mi posición, pero creo que no estuvo presente en las discusiones anteriores. Punto número 2. Yo sí creo que, y conectado con eso, y creo que va a ser un reto que yo honestamente cuando lo empecé a ver, pues no le paraba muchas bolas, pero sí se va a empezar a cobrar mucha relevancia aparte de la catástrofe, es el tipo de cambio. Yo sí creo que el dólar a 3.000, esto ya no es sostenible. O sea, ustedes hoy ya vieron a la Andy enviando unos mensajes de que la tasa de interés va a tener que bajar. Ya voy a dar un poco los pronósticos, pero yo sí intuyo que la presión política que va a tener el gobierno, no solamente en tasas de interés, sino incluso en subsidios a exportadores, va a ser latente y eso va a enredar aún más el panorama político. Y es un tema que en el balance macro no estaba contemplado. O sea, al final, pues en teoría nosotros somos una economía donde el tipo de cambio fluctúa libremente, pero ya a estos niveles se vuelve un irritante más a un sector no solamente económico, sino también político que tiene mucho peso. Y creo que eso, que la verdad, y le soy franco, y yo creo que Munir sí tiene la respuesta, porque es el gran sabio, pero yo no tengo idea porque antes de ayer, el tipo de cambio volvió a estar a 3.040. O sea, la verdad, y yo sé que me preguntan y nos están grabando y en Caracol yo tengo que dar alguna respuesta en algún momento, pero créanme que, para ser francos, no sabemos, o yo no sé, qué es realmente lo que está pasando con el tipo de cambio. Y nosotros hacemos seguimiento y creo que lo hemos consultado en los grupos que tenemos y no hay nadie que haya dicho, oiga, incluso la teoría que yo ya la descartaba más, era que por el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Colombia había mucho como entrada de portafolio, pero a nosotros los números no nos da por ese lado. El dólar débil, sí, también, pero no nos da que al nivel que estamos teniendo el tipo de cambio, y creo que es un tema que por supuesto no está conectado con la catástrofe, pero sin duda alguna va a tener algo que ver, y yo creo que eso va a capturar la agenda económica distinto al terremoto más pronto que tarde, y creo que hay que prepararse porque el tipo de cambio además es un tema súper sensible. Pues ya hay voces que están diciendo que el Banco de la República siga interviniendo más de manera agresiva. Yo hago la analogía, eso es como cuando el pescado intenta mover el océano. Yo no creo que eso se mueve, de hecho ya hubo varias acciones de subastas en agosto y el tipo de cambio sigue bajando, entonces eso demuestra que la intervención del Banco de la República pues es muy poco útil en ese sentido, más para controlar la volatilidad, pero en niveles casi que no es prácticamente inexistente su impacto. Entonces yo en eso no tendría mucha fe y sí sé que va a cobrar mucho valor. Y ya lo último, pues yo creo que, o sea, y ya entonces entramos al mundo del terremoto, que el gran sabio Munir logró medir el impacto en 10 minutos llegado el terremoto. Sí. Las escaleras. Eso sí, yo creo que le estaba bajando y decía, acá los edificios están cayendo. No, yo creo que, y realmente y afortunadamente el profesor Munir estuvo cerca, y me imagino que en la historia, que es lo que todos hemos visto, de cuál puede ser el nivel aproximado. Se habla que el costo, o más bien el referente es lo que pasó en el eje cafetero en el 99, que es un costo de 1 punto del PIB, que fue lo que el profesor Munir salió a los 10 minutos anticipando, y yo creo que eso va a ser un mínimo. A mí lo que me llamó la atención es que en el decreto de emergencia, ¿verdad?, se nota la diferencia que hay entre este terremoto o este sismo y el terremoto del 99. En el 99 hubo más vidas muertas, hubo más afectación en las vidas. Ahora hay muchas más afectaciones en las edificaciones, en todo el tema de edificios y demás. Por ende, uno puede intuir que ese 1 punto del PIB, más bien, o los 30 billones que también sale el gobierno a advertir, parecen ser el punto mínimo. O sea, no es como en total el impacto que pudo tener el terremoto del 99 es 2 puntos del PIB, de los cuales 1 más o menos fueron como pagados o financiados por el Estado. No es que necesariamente el costo económico, de hecho hay lucro cesante, hay otras actividades que se contabilizan en ese costo económico. Pero ahí probablemente la pregunta sí está alrededor del tema fiscal. Yo sí creo que estos cantos de sirena donde están diciendo que se va a poder dar el ajuste solo por, o incluso incorporando el terremoto solo por el presupuesto, suena poco creíble. Pues ya el propio mercado está advirtiendo que eso bajo ninguna circunstancia va a pasar. Y yo he hecho ya una estimación. Grandes grupos económicos muy buenos, muy positivos, han dado unas donaciones importantes, ¿no?
un grupo económico 200.000, perdón. Yo no sé ustedes, no quería ponerlo presente, pero digo. Cuando tiene plata. Pero digo, ya ha habido, y creo que todos coincidimos en la gran solidaridad, pero vamos a pensar, estos grupos económicos en promedio han dado 100.000 millones de pesos. El estimado del impacto de estas, pongámosle 30 billones de pesos solo para atención. Eso quiere decir que necesitaríamos 300 de esas donaciones, o sea, 300. No, o sea, tenemos 5 y eso ya es, necesitaríamos 300 para llegar a esos niveles. Es que a veces cuando uno habla en billones, pues la gente como que, no sé, pues los ceros se nos pierden, pero se pierde de vista que las magnitudes que estamos hablando realmente son dramáticas. Y ahí, sin duda alguna, pues es que es obvio, el Estado no va a poder, no, venga, recortemos una parte del pastel y ya con eso tenemos el arreglo. Eso no va a ser suficiente. Yo me uniría, aunque creo que hay unos mangos bajitos antes de hablar de los temas sensibles, a lo que decía anteriormente del tema de impuestos, pero hay unos mangos bajitos. Yo acá molesto. ¿Quién de acá juega Betplay? Son tímidos, son tímidos. Nadie va a decir que sí. Son tímidos. Bueno, pues sí, ahorita el mundial lo descubrí y me sorprendió. Bueno, según las cifras del DANE, yo creo que el doctor Velandia sí los tiene ahí, pero las cifras del DANE dice que los juegos de azar han crecido a un nivel cerca de, o sea, el entretenimiento ha crecido 7 veces el nivel promedio de la economía, y de los cuales el 80%, 70% según las cuentas del DANE viene de juegos de azar y en particular de temas digitales tipo Betplay. No lo quiero poner como el nombre de título propio, pero o sea, hay un mango bajito que incluso ya está en la reforma del gobierno saliente. A esto súmele también otro tipo, esto sí de pronto tengo más manos alzadas, vapeadores. Muchos de sus hijos familiares han estado... Tampoco los vapeadores no pagan ningún impuesto del país. Cigarrillos, alcohol. Hay unos candidatos mangos bajitos que uno le puede dar aproximadamente 10 billones. Yo sí creo que probablemente eso va a ser insuficiente, pero digo, hay que sumar la bolsa y eso hay que empezarla a engrosar porque sin duda alguna... yo creo que el tema fiscal va a ser y seguirá latente, aunque percibo que el mercado también sigue muy benevolente por lo que en la introducción. Yo estuve hablando esta semana con y ya para cerrar porque me alargué un poco, es que Munir lo emociona a uno, pero le dije que el tiempo pues estuvimos hablando con PIMCO y PIMCO es el que hoy en día es el principal tenor de TES. Y pues yo pensé que iban a estar muy preocupados ante lo que pasó y ya la situación fiscal. Y PIMCO me dijo, mire, pues deme un ajustico. ¿Cuánto cree usted que le da el ajuste fiscal? 1 punto del PIB. Bueno, ¿y cuánto por el terremoto? No, busque esto, los mangos bajitos. Bueno, no, pues Colombia, yo creo que en los próximos 10 años va a tener un tema fiscal. Y yo creo que me parece al menos sensato como hacernos la idea, y ya cierro con los supuestos que yo creo, va a haber un tema fiscal latente en los próximos 4, 5, 6 años. Yo creo que eso no va a desaparecer y difícilmente, por más que los ministros de Hacienda que puedan hacer algo, va a ser difícil que se resuelva. Tasas de interés probablemente también van a ser por ende altas. Yo sí creo, y acá soy un poco contrario al doctor Velandia, yo sí creo que el Banco de la República, como dijo Munir, el corazoncito le va a ganar. Y más que sea lo deseable o no, yo sí creo que el grupo mayoritario, que son pues los dos que puso, o al final el gobierno de Gustavo Petro, la codirectora que ya en la última junta pareciera que se fue al otro lado, más por el tipo de cambio, y el ministro de Hacienda, yo creo que ellos 4 va a ser muy difícil de moverlos, de seguir subiendo tasas. Entonces yo de hecho era los que pensaba que al cierre del año, eso ha sido como el cambio más claro que he tenido como en pronósticos, que iba a ser 13%. Yo creo que el corazoncito les va a ganar y eso va a ser negativo en medida que la inflación va a seguir subiendo, pero no creo que las tasas de interés sigan subiendo, probablemente por ese grupo mayoritario. Les va a costar más tiempo bajarlas, eso sí. El hecho de que no las suban ahora implica que la inflación va a seguir más alta o va a seguir la alta por todos los temas que hablamos. Entonces eso va a implicar que las tasas de interés, aunque no suban al 13 ahora, probablemente estemos hablando de que se mantengan quietas incluso hasta el segundo semestre del próximo año, que no era lo que inicialmente teníamos contemplado. Y cierro ahí. No, súper bien. Entonces, para resumir y para... Exacto. Exacto. Pero entonces, para resumir esta primera parte, para pasar ya a preguntas, pues, pero
además para empezar a rebalancear portafolio y que desde hoy hablemos con las juntas directivas y eso. Creíamos que iba a caer el PIB y no va a caer el PIB. Ya 2027 no va a pasar. Creíamos que iban a bajar las tasas o por lo menos la inflación iba a terminar de corregir. Tampoco va a pasar. Y estoy hablando ya 2027 mediados en adelante. Y evidentemente pues tasas de interés pues por aún más largas por aún más tiempo. Me alegra que hayan traído el tema de la operación Cuéllar, porque definitivamente afectó los activos, afectó el dólar, afectó los TES, pero los TES finalmente ya cayeron 300 básicos, el dólar cayó 400, 500 pesos ya, más, 600, 700 pesos ya, exacto. Sí, exacto, están en los últimos meses. ¿Sobre el 22? Eso. Entonces la pregunta en realidad es, ¿qué va a pasar entonces con los activos? Están los activos, digamos que el dólar, ya hablamos del tema, pero las acciones están donde deberían estar. Los TES que ya corrigieron esto deberían estar acá o empiezan a descontar también esta de vuelta en PIB más alto, en tasas más altas. ¿Cómo están viendo estos mercados y por cuánto tiempo? Porque aquí meto la tercera, que era ¿qué va a pasar después de los primeros 100 días? Y ahí sí necesito los pronósticos afinados. Yo me demoré mucho en la anterior. No, entonces, preguntas de mercado. Bueno, nosotros acá, ¿cuál es la visión que teníamos ante el terremoto? Es que de verdad el terremoto es, y lo vimos, sí hubo un trade electoral muy claro, que eso incidió no solamente en el dólar, también en el mercado accionario. Uno ve en particular en mediados de mayo, cuando fue la primera vuelta, y eso fue algo muy evidente de cómo el mercado y cómo se dice en pasillos, compró el rumor, y la pregunta es, ¿va a vender la noticia? O sea, ya sabemos que Abelardo Lasprilla quedó designado, ya va a cambiar. Y yo creo que un poco lo que puedo sumar ahí al respecto es, de hecho, cuando uno ve cambios similares, no solamente en la región, sino incluso en Estados Unidos, era igual. O sea, ustedes ven cuando llegó Trump por primera vez o segunda vez al gobierno, después de Biden, y el mercado también hizo un rally impresionante 2 meses antes de que llegara. Cuando llegó ahorita en Chile, Cast fue igual. O sea, un rally de manera importante. Acá el experto en temas además colombianos, pero además chilenos y peruanos, el doctor Velandia, que podrá dar un poco más de insight de eso. Pero sin duda alguna eso me parece bueno, y yo tengo a Chile, estoy haciendo seguimiento porque yo digo, la historia suele rimar y acá pareciera ser muy similar. Hubo un optimismo súper claro frente a la llegada de Cast. 6 meses, 8 meses después, no sé cuánto ya tengamos después de su llegada, ustedes ven no solamente en popularidad, pero ya el mercado cambiario pues está golpeadísimo. Acciones también creo que no está muy bien, aunque acá me podrán corregir, acciones no lo he visto tan bien. Pero sigo y se nota, o sea, de hecho las discusiones en Chile es como si estuvieran como 6 meses después de nosotros. O sea, digamos en diciembre sin terremoto o algo así, enero sin terremoto. Es otro panorama. O sea, ellos pasaron del optimismo generalizado a algo más cauteloso y en búsqueda al final, como estos temas que siempre hablamos los economistas. Ellos también, por ejemplo, están en la discusión de una reforma tributaria muy favorable al mercado y que quieren bajar los impuestos, pero naturalmente también el mercado le dice, pero eso cómo va a ser posible si usted también tiene un déficit que va a ampliar, no han cumplido la regla fiscal en varios años, y eso mismo uno lo ve en diferentes, o sea, en las diferentes latitudes. Entonces yo creo que ahí me iría más por esa experiencia internacional. Yo sí creo que acá se va a decantar un poco más realmente qué de esa noticia o ese rumor que se compró, que tanto se va a materializar. Sin duda alguna, ahí va a estar todo. Y yo le soy franco, y por más que uno quiera como ser optimista, yo sí, pues me gusta transmitir eso, pero, o sea, la macro, si uno le suma el tema pues de lo que venía el rezago de lo anterior, yo lo llamo como el terremoto previo que teníamos, que era el gobierno previo, el castigo a ese terremoto, son variables macro, ¿no? O sea, no solamente el tema fiscal, tasas de interés al 2, al 13%, pues yo pregunto acá, ¿quién de ustedes está dispuesto en este momento a endeudarse pues mucho más de lo que puedan en unas circunstancias donde sabemos que las...
Tal vez los offshore, porque ellos están endeudados en otros niveles, pero acá adentro yo sí lo veo más difícil. Entonces yo creo que acá sí se va a decantar mucho en la práctica que se va a poder materializar y sí creo que tenemos que estar. Yo de hecho antes del terremoto ya tenía como una perspectiva muy de cautela, como venga, yo sé que la patria es milagro y todos queremos que se cumpla el milagro, eso no hay duda alguna, nadie quiere que le vaya mal a este gobierno, pero hay que tener los pies en la tierra y entender que, o sea, hoy en día la bolsa colombiana, ¿de qué depende principalmente? El sector minero energético, ¿qué tanto se va a poder reactivar Ecopetrol y las empresas energéticas prontamente? Le conviene el precio, pero al final eso depende de mucha gestión y cosas que incluso en el terremoto se pueden ver afectadas. El sistema financiero, que al final en gran medida también depende de cómo está la economía y cómo está el consumo, y ya el otro es más como tema comercial. Cierro por ahí, pero yo sigo como que tengo más los pies en la tierra y no anticipo que haya mucho más mejoras frente a las que ha habido. Por supuesto, el sesgo es más a cautela, aunque tampoco soy negativo, soy más bien cauteloso a la expectativa de lo que pase en los próximos días. Bueno, desde mi lado yo vi el dólar a 3.100 desde hace un año. ¿Cómo la vio? No, miren, la verdad, yo digo, pero no falta el que aparezca diciendo eso. La verdad es que... hablando entre nosotros, el que le diga a ustedes que esto estaba previsto o que el modelo le da ese número, le está diciendo mentiras, puras mentiras. No hay ningún modelo que justifique el dólar a estos niveles. Yo tengo en ese sentido dos ideas. Una es, creo que el mercado tiene la idea en la cabeza de que este gobierno nos va a inundar de dólares con financiamiento externo. O sea, esa idea de que de hecho idea no, lo que pasó tan pronto fueron, como dijo Munir, quedó elegido Abelardo y se fueron la siguiente semana todos a Washington a hablar con el Fondo Monetario. Eso quedó en la cabeza de la gente. Entonces, no sabemos cuál va a ser el plan de financiamiento, pero la idea quedó de que van a refinanciar la deuda incluso en pesos del próximo año, que son la bobadita de 70 billones de pesos. La jugada Cuellar, 70 billones de pesos tiene que refinanciar en pesos el gobierno colombiano el próximo año, que es tan difícil que nos quedó la idea en la cabeza seguramente al mercado de que van a endeudarse afuera y parte de eso incluso para pues digamos reprogramar o reperfilar, como han llamado ellos, la deuda incluso interna. Ahora, me parece un poco peligroso ya estos niveles de dólar, ¿no? Como se decía, ¿no? Endeudándose en dólares a 3.000 y se va a 4.000 y no hacemos nada. Pero bueno, eso creo que justifica en parte el tema, pero hay otro tema. Yo tengo una grafiquita, obviamente no es totalmente comparable, pero en las primeras semanas post-elección sí. Tan pronto gana Petro, es una pared hacia arriba. Y tan pronto gana Abelardo, es una pared hacia abajo. Hay un concepto que usamos nosotros que es overshooting, sobrereacción. Yo en lo personal estoy súper mega convencido de que hay una sobrereacción, de que la gente está vendiendo dólar simplemente por el momentum, porque no tiene ni idea, porque la gente se monta en el bus de que como ya llegó a 3.000, no, eso ahorita en 2.500, ¿sí? ¿Y por qué? Porque sí, no, el porque sí aquí no funciona. Entonces puede que llegue a 2.900, la mesa nuestra de Credicor dice puede ser 2.850, ¿por qué no? Es que el nivel técnico y la media móvil, bueno, eso a los economistas nos tiene sin cuidado, ¿sí? Eso a los economistas nos tiene sin cuidado, porque donde nos mezclemos lo técnico con lo otro nos volvemos un 8. No, lo macro no da, con todo lo que ya hemos expuesto acá. El modelo de valor justo es como 3.500, 3.600, es lo que me da a mí y creo que nos da a muchos. Pero entonces en realidad, pues sí, puede seguir bajando, pero eso es sobrereacción. Y la sobrereacción con Petro duró 5 meses. Entonces, sí, se puede quedar un tiempo allá, yo qué sé, nadie sabe, ¿no? Pero la verdad es que eso ya no da. Entonces, esto es una gran oportunidad para comprar dólar. Para el otro año la vemos por allá en 3.600, 3.700. Entonces, pues estamos jugando con esa estrategia. Me dicen, y con el tema de la inversión, yo no sé si es verdad o no, pero en estos grupos que tenemos, a mí me han contado 2 personas de gremios que supuestamente hay empresarios, sobre todo multinacionales, trayendo harta plata ya para invertir. Yo no sé, no hay cómo mirarlo. Eso lo miraremos con el tiempo, pero que supuestamente una serie de empresas que tenían esos proyectos, es que uno hablaba hace un año con la gente, hace un año y medio con los empresarios, ¿quiere invertir? No, espere, es que no sé. Entonces, la cláusula Cepeda de vivienda. De hecho, yo no conocía a una persona y la conocí, un amigo mío. La cláusula Cepeda para un apartamento en Cajicá. Si gana Cepeda, se deshace el contrato, si no, hágale. Entonces,
eso desbloquea un montón de cosas. Yo creo que sí hay plata entrando. Obviamente más lo del terremoto, que entraron 300 millones, yo qué sé cuánto. Entonces el mercado tiene eso en la cabeza, pero económicamente ese dólar a 3.000 no tiene sentido. Primero. Por el lado de TES, yo simplemente tengo la esperanza, pero de la mano de lo que comentó César de lo que está pasando en el entorno global, que los TES sí tengan una caidita adicional, que le quepan 100, 150 puntos básicos a eso. ¿Por qué? Porque no este año, sino digamos en los próximos 12 meses, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que ahorita la gente tiene en la cabeza, ganó Abelardo, pero como se mencionó, no, es que espere a ver, los 100 días, no sé qué, entonces la gente dice, ya me hice una plata, 300 básicos, espere. Por otro lado, viene el fenómeno del niño. Uy, juepucha, eso es como inflacionario. ¿Qué tal que el Banco de la República? Entonces, espere. Viene el terremoto. Uy, juepucha, eso fiscal. Espere. Entonces, todo el mundo está esperando. Pero en la medida en que ojalá en los próximos meses la cosa se vaya desenrollando y sobre todo, ojalá nos vengan con un plan fiscal creíble, que yo creo que ahí va a estar el quid del asunto, el mercado puede empezar a generar algo más de confianza. Es que a mí todavía como que no me cuadra. No, yo tengo una gráfica, yo creo que muchos tenemos modelos de esto. A mí me da que la prima por riesgo hoy con Abelardo es casi el promedio de la que hubo todo el periodo de Petro. Todavía. A mí eso no me cuadra, no tiene sentido en mi opinión, que a Abelardo lo castiguen en este momento como cuando castigaban a Petro, cuando tenemos un presidente que sí, la va a pasar mal en lo fiscal, pero que quiere hacer un esfuerzo, mientras que el otro hizo cero esfuerzo, acabó con la regla fiscal y fue un desangre de las cuentas públicas. Entonces yo sí creo que en algún momento el mercado puede agarrar confianza para que esas tasas vayan bajando un poco. Y acciones, tenemos como un upside como del 12% aquí a fin de año. Todavía, es decir, eso fin de año es un número que da el modelo, pero digamos 6 meses, pongámosle algo así. Y es básicamente porque empieza uno a ver ciertas oportunidades, por ejemplo, lo de Ecopetrol, yo creo que eso va a ser bien importante y positivo, ¿sí? Oiga, me empezaron a dar un chisme de que empiezan a mover, empezar a mover ahí como cuerditas. Me parece políticamente muy complicado, pero vender la otra partecita de Ecopetrol, qué mejor justificación que un terremoto, ¿cuál? ¿No? Chisme, yo vi a los señores que venían. A Munir ya sabía, ¿sí? Yo me reuní con... bueno, entonces ese es un tema. Ahorita la gente está muy nerviosa con el tema del fenómeno del niño, pero el sector eléctrico es súper importante en la bolsa. Ahí vemos oportunidades importantes una vez como que esto se vaya decantando. Y todo el tema de inversión, digamos que de la mano de lo que dije de la expectativa de que haya mayor inversión, pues eso mueve el mercado. De hecho, solía haber hace unos años una correlación muy grande entre importaciones de bienes de capital y la bolsa. Eso se fue perdiendo con el tiempo, pero es como natural pensar en eso porque las compañías van renovando sus programas de inversión y tienen un poco más de optimismo en los próximos años. Entonces, yo tiendo a ser más bien optimista, ojalá con TES, con acciones, con dólar sí no, es decir, con el dólar sí, que suba, ¿no? Digamos, esa es como un poco la visión. Bueno, yo voy a trabajar sobre la idea que mencionaba Daniel del tema de la confianza. O sea, yo lo que creo que es que hay que trabajar en la confianza, que no sea algo momentáneo, sino que perdure en el tiempo. O sea, que no vaya a ser simplemente algo que nos va a acompañar 2 años y luego en 4 años volvemos a ver un deterioro. Y para lograr eso necesitamos es blindarnos, ¿sí? Blindarnos de los populismos. Y así sí, yo creo que independiente de quién esté en el poder, aquí la plata entra y se va a quedar siempre invertida dentro del país. ¿Y qué es blindarnos? Es blindar diferentes entidades. Yo creo que, por ejemplo, lo que es la CREC, yo creo que hay cosas que corregir en el mismo Banco de la República. También no sé en qué medida uno le puede dar como dientes a la CARF para que ayude un poco más al tema del orden fiscal. Y puede que se me vayan otras ideas por ahí, pero la idea es más como precisamente que esas entidades sean independientes y puedan pues como generar esa confianza de que independiente del presidente que esté de turno, pues uno esté tranquilo de que aquí las condiciones se van a respetar y pues pueden llegar a realizar precisamente proyectos de inversión hacia más largo plazo. Entonces el tema de la confianza es muy importante y el tema de la inversión, nosotros hemos hecho como mucho énfasis en ese tema, es porque necesitamos ver los frutos ya mismo. O sea, no es que lo que decía ahorita Daniel, no, esperemos, sino es que
Yo digo que los resultados y los frutos los tenemos que ver en este mismo gobierno, porque otra vez, si no se vienen otros 4 años y si no blindamos muchas entidades, pues prácticamente aquí otra vez vamos a seguir en la misma historia que estuvimos estos últimos 4 años. Entonces yo así es como más o menos unimos todos esos factores, y ya de cara como al mercado financiero. El mercado siempre se anticipa, ustedes lo saben bien, y eso es lo que vino haciendo durante los últimos meses, pues relacionado como a los resultados de las elecciones. Y ahora hay que ver es precisamente qué tanto de eso se cumple. ¿Qué sabe uno? Que la exposición de los inversionistas extranjeros a Colombia era muy poquita, era muy bajita. En especial el mercado de equity, en el de acciones, en el de deuda venían entrando un poco por el tema de las operaciones del gobierno. Pero en sí prácticamente era nula la exposición que ellos tenían a Colombia, y pues dado el resultado que vimos con el triunfo de Abelardo, pues eso yo creo que ha sido como un impulso precisamente a la valorización de los diferentes activos que nosotros hemos tenido. Ahora nuevamente pues hay que ver que efectivamente se cumplan muchas de esas promesas. Otro atractivo que tiene Colombia, y de eso publicamos recientemente un informe, es el tema de las tasas reales. O sea, ustedes miran las tasas de los TES y le restan ya sea la inflación actual o la que ustedes esperan, que es más bajita, y esas tasas reales son las segundas más altas del mundo, solo son superadas por las de Brasil. Y pues eso, pues sin duda alguna es un atractivo muy grande, que también pues lo que genera y lo que provoca es ese interés del inversionista extranjero en venir y traer sus recursos aquí hacia Colombia. Entonces, en ese sentido, más o menos estoy sugiriendo es que la moneda nuestra seguramente va a seguir muy fuerte respecto al dólar durante un tiempo pues mucho más largo del que se tenía pensado preliminarmente. Y todo eso tiene que ver con el tema de tasas. ¿Qué sucedió con el diferencial de tasas? O sea, eso no es algo nuevo, pero porque ahora sí como que todo el mundo habla de eso y eso está sobre la mesa. Es que pues, yo creo que ya lo dijimos en la primera pregunta, es que aquí las tasas nos van a quedar altas por un largo tiempo. Y por ejemplo, con esa operación de Estados Unidos que anunciaron esta semana, son tasas bajas afuera también por un largo tiempo. Entonces prácticamente como ese diferencial de tasas no es algo que vaya a ser de 1, 2, 3 meses. Mínimo uno lo ve a 9 meses, pero seguramente puede llegar a durar un poco más de tiempo, y pues eso sigue siendo un atractivo muy importante para que ese inversionista extranjero tenga su capital acá. Y ya respecto a activos financieros, bueno, antes de eso, sobre el tema de la moneda, si la moneda cae, ustedes no se imaginan la rentabilidad que están teniendo los inversionistas extranjeros que trajeron su plata aquí desde hace 2 años. O sea, prácticamente muchos de ellos ya la han duplicado, triplicado, cuatriplicado, dependiendo del activo financiero en el que se han metido. Entonces, prácticamente mientras nuestra moneda siga ganando valor, para nosotros eso va a ser un atractivo también para tener ese capital rentando aquí dentro del país. Y ahora sí, entrando al tema de los diferentes activos financieros, inicio por el de renta fija. El de renta fija, pues seguramente muchos de ustedes también siguen esta estrategia, pero el valor desde nuestro punto de vista está en el tramo corto y medio de la curva. Ahí es donde está como el belly, la barriga. El tramo largo nos parece muy riesgoso, y más de todos los temores fiscales que hablamos al principio. Y el reperfilamiento del gobierno lo que sugiere es que no va a seguir emitiendo deuda a corto plazo, sino que va a comenzar a buscar deuda a largo plazo. Y ya mencionaba Daniel, si es en dólares, si es en deuda en dólares, pues eso es más presión bajista en el dólar, y si es en moneda local, pues por eso mismo no nos gusta invertir en el tramo largo de la curva. Pero lo que es el tramo corto y medio, ahí seguramente nosotros sí consideramos que puede llegar a haber mucho valor. Y 2 temas adicionales de renta fija, tiene que ver con los TCOs. Prácticamente estos últimos años nos estuvieron inundados de TCOs por los problemas de caja del gobierno, más de 40 billones de pesos circulando. Pero este gobierno, cuando habla de reperfilamiento, eso lo que sugiere es que tiene que emitir menos TCOs, es volver a un saldo de TCOs como el que había en el pasado. Yo creo que no va a ser así, pero con que bajen ese saldo de 40 a 30, es menos ofertas de títulos a corto plazo, y eso va a ayudar como a reducir la presión sobre las tasas de corto plazo. Y súmenle que la cartera de crédito pues ni siquiera alcanzó como el mismo nivel de recuperación del último ciclo que tuvimos, como de debilidad y de crecimiento de la cartera, que más o menos eran como de 10-15%. Apenas la cartera en total puede llegar a un nivel del 5 y se va a desacelerar el año entrante. ¿A qué quiero llegar? A que los bancos no van a tener necesidad tampoco de colocar muchos CDTs. Y si no colocan tantos CDTs porque la cartera no crece, pues insisto, la oferta de títulos de corto plazo se va a ver mermada respecto a los años atrás, que va a ser muy favorable para las inversiones de corto y mediano plazo. Y cierro con el tema de acciones. El tema de acciones, desde nuestro punto de vista, va a seguir siendo muy favorable tener inversiones en ellas. La patria milagro son las acciones, no es la deuda.
¿sí? Porque mucha de la inversión que se va a realizar y por parte del sector privado, que es cemento, todo el boom que hay pues de energía a nivel global, el boom de consumo que bien explicaban anteriormente, que es una tendencia que va a seguir en el tiempo. O sea, las remesas sugieren que se tiene que desacelerar y demás, pero digamos que después de pandemia sí se ha visto un cambio como en esas tendencias de consumo grandes por el tema de tecnología, por el tema de tener que vivir la vida porque estamos en una guerra, entonces si uno no se gasta la plata, pues uno no vivió. Entonces prácticamente desde nuestro punto de vista hay muchos sectores que van a seguir muy fuertes y súmele el petróleo, súmele el construcción. Entonces, repito, la patria milagro seguramente va a terminar siendo las acciones, el mercado de deuda y no solo Colombia. O sea, hablábamos ahorita de los problemas que hay, pero todos los países a nivel global están sufriendo por un endeudamiento muy elevado. Entonces, desde ese punto de vista, tener esa exposición en lo que es el equity, en lo que es el mercado de acciones, desde nuestro punto de vista, hay que tenerlo porque seguramente va a seguir reflejando mucho valor aquí hacia futuro. Y ya, pues el dólar, en resumen, lo que quise decir en cierta medida fue que nosotros creemos que el dólar va a seguir débil. O sea, eso es un tema que no le va a gustar sin duda alguna a ningún sector exportador, pero ya vivieron 3, 4 años con un boom. ¿Y cómo se resuelven esos problemas? Es ahorren las vacas gordas y desahorren las vacas flacas. ¿Sí? O ya políticas de gobierno que tengan que intervenir precisamente para que el sector se vuelva a reavivar. Y hay algo que está jugando a favor: los precios de los commodities, los precios de los granos, de todo lo que tiene que ver con la agricultura han estado al alza en los últimos años. Entonces, pues no es que ellos se estén viendo 100% afectados, sino que seguramente pues mucho de ese capital que ganaron durante los últimos años se gastó, se repartió, y lo que creo que sí todos tenemos que estar preparados es precisamente a tener un dólar bajo durante un tiempo largo. Si no, prepárense para inflación por encima del 8%. ¿Sí? Y yo no creo que el Banco de la República así lo haga. Bien lo decía Pavón, no va a poder cambiar la tendencia del dólar. Y segundo, si lo hace, pues él mismo se va a clavar un cuchillo en la espalda y nos va prácticamente a llevar a un nivel de tasas de interés mucho más elevado del que tenemos en la actualidad. Entonces nos gustan las acciones, la renta fija, corto, mediano plazo, y en el caso del dólar sí creemos que cualquier reapunte que dé es oportunidad de venta porque desde nuestro punto de vista va a seguir en niveles bajos. Casi me toca hablar de tarjeta amarilla como esta. ¿Por qué lo castiga por ser el tercero y entonces me va a castigar a mí? Pausa en el fútbol, pulso. Entonces, listo, fuímonos. A ver, vamos a empezar a hablar primero de dólar. Lo primero que vamos a empezar a decir: los traders de FX son unos mentirosos. Esos desgraciados me dijeron a mí en julio que la razón por la que el dólar estaba bajando de 3.300, arrancó julio y terminó 200 por más abajo, era porque estaba entrando offshore. Eso se veía flujo offshore. El offshore no, esa es figura ambigua, mística. Entonces le decían, no, eso es puro offshore. Y como decía César, salió la data de tenencias de test del mes de julio y el offshore vendió. Desgraciados mentirosos. La plata entró. El camionado de papa pastusa Corabastos llegó. Entonces, ¿qué pasa con el precio de la papa pastusa? Cae. Si llega un camionado de dólares, pues cae el precio. Pero no era el dichoso offshore. Ellos se inventan cuentos de quién es. Ellos no saben quién es. Pero dicen, no, tiene que ser el offshore porque quién más va a entrar ese camionado de plata. Y ahora, para este mes, a César no le contaron, y qué bueno porque no les crean, que ya sí lo mencionó aquí el joven, le dijeron, no, eso es la plata en los 450 millones del Banco Mundial, que eso ya entró. Y entonces la semana pasada entraron 200 y ahorita entraron otros. Entonces eso es eso. Que faltan 150, ¿no? Lo que yo escuché, una vaina así. Puro, no les crean a los traders de FX. No tienen ni idea, no nos crean a nosotros. Yo creo que es la otra gran conclusión. O sea, si aquí estamos el mismo modelo, tenemos el mismo modelo, güey. Nos da 3.500, 3.600 el fair value y está en esta. Yo vendo recomendando comprar dólar desde hace 600 pesos. No, está barato. A 3.500, compre, está barato. 3.4, sí, compre, está barato, hombre. No tengo ni idea.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nos equivocamos? Porque pues, es importante. La figura de los economistas pronosticando el tipo de cambio es demasiado importante. Porque ustedes, gracias a nosotros, tienen a quien echarle madres y la culpa de por qué esa vaina está mal. Si no existiéramos nosotros, ustedes cuando van a hacer presupuesto les tocaría poner un nombre y a ustedes los echan por poner el número que no era. Pues si no, a mí eso me lo dio Belandia. Es desgraciado, lo filmé y todo cuando él dijo. Y a mí sí no me echan por eso. A usted no lo a mí no, jamás nos van a echar. Nosotros somos indispensables, por eso es que nos siguen invitando todos los años. No, es que estos economistas son mentirosos, está bien. Entonces, no sabemos, tenemos unos fundamentales. Y la verdad es que tenemos una historia de fundamentales que es súper... Uy, llegó la súper, pongámonos serios. Buenas tardes. Entonces, espere, que es que después hacen una visita y cualquier cosa. Bien, entonces, muy bien. Entonces, lo cierto es que en el dólar, nosotros economistas manejamos un tipo de cambio que, como muy bien le dice Belandia, es de equilibrio, eso es fair. Pero ustedes saben cuándo se cumple eso. No tengo ni idea. Ese es un volumen de equilibrio, entonces que nos dice 3.500, 3.600, es el precio justo. Pero a nosotros jamás a un economista le pregunten cuándo. Esa es la única pregunta que nos... Donde nosotros supiéramos cuándo, ¿ustedes creen que estaríamos acá dando charlas? Estaríamos llenos de plata. ¿Qué está haciendo aquí? A propósito, todos tienen medias, yo provinciano, ¿no? Quiero ser muy claro. Es un Bien provinciano, exactamente. Yo firme por la patria. Entonces, sí. Entonces, en FX, ¿qué sabemos? Que si está llegando un camionada de plata, no tenemos ideas por qué está llegando. Yo creo que eso es, a mí lo que me tiene más molesto de toda esta situación, es que la plata sí llegó, ahí me dijeron que era de una cosa y fue puro cuento, no fue de eso, como dijo César. Entonces la pregunta es, ¿para qué está llegando esa plata? Que está llegando por el carry, dice aquí el juego cuando vino. Es el carry, su segunda tasa de interés más alta del mundo. Cosa tan impresionante. Entonces, pues sí, pues si es la segunda, ¿y por qué no van para la primera? Tan bobos. Si en Brasil es más alta. Brasil se hacen 15, ¿por qué van a entrar al 12? Pero igual sí entran, la verdad es que sí entran por caro, o sea, sí los ven entrando por caro. Entonces uno dice, entonces, ¿de qué y para qué está llegando esa plata a Colombia? Y lo cierto es que está llegando en montos importantes. Belandia mencionaba lo de los flujos y tiene toda la razón. Aquí ha habido un susto de que efectivamente al gobierno le toque pedir prestado afuera. Y la traída de esos dólares, pues es camionados de plata que llegan, entonces es el precio. Esa es una parte de una estrategia que necesitamos que nos la den muy pronto, que nos expliquen cómo va a ser esa estrategia de financiamiento. Porque aquí ya conecto con los TES. Ustedes miran la curva de TES hoy y eso está muerto, eso es una línea recta, eso no hay curva, ¿no? Ustedes compran ahora algo a corto plazo al 12 y a largo plazo al 12 y súper largo plazo al 11.98. O sea, esa vaina está plana, eso está muerto. Entonces les voy a decir el truco que yo tenía y que le decía hasta antes del terremoto, de cuál era el trade con el que ustedes iban a llenar en el 2027. Apunten porque ya no va a ser. Pero esto, con este trade que estoy a punto de decir, ¿se acabó el tiempo? Ya no puedo decir. Pero con este trade del 27 se iban a llenar ustedes. Y el trade era el siguiente. La curva se iba a empinar. ¿Qué significa que se iba a empinar? Que de plana iba a parecerse una curva. ¿Qué era lo que iba a caer? La parte corta de la curva. Porque como la inflación iba a caer, el Banrep iba a bajar, entonces esa parte corta de la curva se iba a caer. Pero ahora con el terremoto, todo lo que estamos escuchando acá me tiene preocupado, porque sigue siendo un trade de empinamiento, pero está sonando al revés. Me están diciendo la parte corta, horrible, guácala, fuchi. A ustedes lo oyeron a ellos, yo no a mí. Y la parte larga, que es donde está el riesgo fiscal, es más deuda, más cosas, entonces de pronto es la parte larga la que termina hasta subiéndose un poquito más. El saber surfear esa historia de cuándo pasarse entre parte corta, media y larga va a ser el truco de hacer plata en el 2027 con estas inversiones. Pero como ustedes compran CETES al 11.55 hacia al lado, hagan los locos.
Entonces ustedes se compran eso en enero y el 31 de diciembre ya, ¿cierto? Ya 11:55. Ahora sí acabo. Ahora sí se acabó el tiempo. No, y no tenía más para decir tampoco, ¿ve? Eso era. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. De verdad, de lujo. Agradecer de nuevo. Creo que los invito a que queden a ver la super. Creo que va a estar bueno. Yo salgo corriendo porque van y me toman los datos. Nada, muchas gracias a todos.